Bien, el matrimonio había terminado, pero aún quedaba sin resolverse el asunto del divorcio. ¿Qué motivos podían alegar? Rodrigo ideó una excusa estupenda. Probablemente sin reírse, sugirió que se divorciaran alegando que el matrimonio nunca se había consumado, debido a que Giovanni era impotente. Giovanni respondió que se había acostado con Lucrecia en cientos de ocasiones y que nunca se había quejado. Y algo más, su esposa anterior había fallecido durante el parto. Entonces preguntó, ¿cómo demonios podría yo ser impotente? Explíquenme eso. Y Rodrigo lo explicó. Su ex esposa estaba embarazada de otro hombre. El humillado Giovanni incluso ofreció probar su potencia sexual en frente de testigos. Al final, por supuesto, Rodrigo se salió con la suya. Lucrecia estaba divorciada, y como el matrimonio nunca se había consumado, fue declarada virgen de nuevo. Incluso los cabilderos de hoy en día hubiesen tenido grandes problemas para tratar de convencer al público. Virgen en ridículo. Y había un pequeño problema con el recién adquirido estado virginal de Lucrecia. Tenía 6 meses de embarazo. Pero el hijo no era de Giovanni, sino de un apuesto y joven mensajero que la había consolado luego de la muerte de su hermano Juan. Cuando César supo la noticia, se molestó como era de esperarse. El mensajero pudo haber huido, pero prefirió solicitar la piedad del Papa. Esa fue una mala movida. Poco tiempo después, el suyo fue otro de esos cuerpos extraídos del Tíber. César había actuado de nuevo. Unos meses después, Lucrecia dio a luz a su bebé, y ya estaba a salvo, pues se había casado con Alfonso de Aragón, quien era hermano de la esposa de Jofré, que a su vez había sido muy generosa con los jóvenes Borgia. Sin embargo, era una atracción genuina. Por primera vez en su vida, Lucrecia era una mujer felizmente casada. Pero su amor por Alfonso no disminuyó el excesivo control que César tenía sobre ella. César a veces viajaba a grandes distancias solo para pasar una hora en privado junto a su adorada hermana. Estaba obsesionado con ella. Le gustaba imaginarse cosas que pudieran divertir o complacer a su hermana. Uno de esos eventos fue el tristemente célebre Banquete de las Castañas. El Banquete de las Castañas fue la orgía para acabar con todas las orgías. Fue organizada por César en el Palacio Apostólico. Y cualquier persona relativamente importante estuvo ahí, sobre todo mujeres. Además contrató a 50 prostitutas honestas, que me parece un nombre maravilloso. Hubo comida, bebidas y un ambiente muy alegre. En la primera etapa de la orgía, la gente bailó vestida. Luego bailaron desnudos. Y después, a media luz, las castañas fueron arrojadas al suelo y se esperaba que los que estuviesen desnudos, en especial las prostitutas honestas, las recogiesen. Luego, para el gran final, se trajeron finas prendas de vestir que serían otorgadas para el primer, segundo y tercer lugar. Premios que se otorgarían al hombre que pudiese copular con el mayor número de mujeres en un momento dado. No sé cuál fue el resultado de la competencia. En el año 1500, la famosa lealtad de la familia Borgia fue sometida a una prueba extrema. Alfonso, al igual que su predecesor Giovanni, ya no era requerido para ser el esposo de Lucrecia. El panorama político había cambiado, y la moneda del pobre Alfonso se había devaluado un poco. Para resumir, también tenía que irse. César era el hombre indicado para manejar esas situaciones incómodas. Hubo un torpe intento por asesinar a Alfonso en julio, y por supuesto fue una trágica coincidencia que falleciera debido a una hemorragia interna en agosto de 1500, apenas un mes después.
Y a aquellos desafortunados que fallecían a causa de esas hemorragias, rara vez se les detectaban las marcas de estrangulamiento en el cuello. Alfonso, la gran incógnita. En la actualidad, esa clase de incidentes jamás serían ocultados por la prensa. Alguien en alguna parte daría a conocer algunos detalles. Alguien en otra parte tomaría algunas fotografías. Y por lo menos, Alfonso se salvó del usual chapuzón post-mortem en el río Tíber. Sencillamente lo enterraron en una modesta tumba. Tomando la misma actitud que los políticos modernos cuando algo sale mal, Rodrigo prometió una exhaustiva investigación sobre la muerte de Alfonso. Pero, sorpresa, sorpresa, no arrojó ningún resultado. No se encontró nada. Lucrecia estaba descorazonada, pero César en una de sus visitas la convenció de que eso era lo mejor. Lucrecia regresó con su familia y reanudó su antigua vida. Los Borgia se salieron con la suya una vez más. Para ese entonces, César sufría los embates de la sífilis. Y a pesar de que no tenía que preocuparse de que aparecieran fotografías suyas poco atractivas en la prensa, a diferencia de las celebridades de hoy en día, con frecuencia usaba una máscara para cubrir las terribles llagas del rostro. Pero el deseo de poder de César permanecía tan fuerte como siempre y juró enfrentar a quien se le cruzara en su camino. Uno de los métodos favoritos de César para deshacerse de aquellos que lo retaban era el envenenamiento. Nadie sabe cuántas víctimas murieron con una copa en sus manos, escuchando el sonido de un brindis, mientras veían la imagen de un sonriente Borgia desvaneciéndose ante sus ojos. Y resultó extraño que fuera el veneno lo que matara a Rodrigo Borgia, quien falleció en 1503 luego de tomar accidentalmente una copa envenenada que estaba dirigida a otra de las desafortunadas víctimas de César. Esa sí que es una sorpresa. El Papa tomó la copa equivocada. César finalmente decepcionó a todos sus enemigos en Roma al morir en plena campaña en España, en 1507. Lucrecia Borgia, a quien la historia convertiría en paria, murió mientras daba a luz en 1518, a la edad de 39 años. Lucrecia tenía reputación de envenenadora, y Donizetti en su ópera insiste en ese punto. Pero creo que debe ser visto dentro del contexto de la historia familiar. A ellos les gustaba envenenar a la gente y ella sencillamente se volvió parte de eso. Pero no creo que a Lucrecia le agradara envenenar a sus víctimas, algo que otros miembros de su familia sí disfrutaban. La familia Borgia finalmente se hundió en la oscuridad, y el sueño de Rodrigo de formar una gran dinastía no se materializó. Se había propuesto hacer que el apellido Borgia fuese inmortal, y al menos en ese sentido sí tuvo éxito, pero apenas como un epíteto de maldad y un punto de referencia de cuán bajo pueden caer los humanos. Hubo una época en la que era inconcebible que una mujer fuera primer ministro o que se lanzara a presidenta. Era imposible imaginarse que algún día fueran las directoras de algún diario importante o que ocuparan altas posiciones en el mundo de los negocios. Las mujeres han sido ignoradas a través de la historia e incluso en la actualidad hay una gran cantidad de asuntos en los que no son tomadas en cuenta. El papado, en particular, siempre ha sido un territorio masculino. Todos y cada uno de los papas, buenos o malos, honestos o corruptos, siempre han sido hombres. Un papa mujer, aún, es inimaginable. ¿Será eso cierto? ¿Acaso pudo ser posible que una mujer papa haya regido a sus seguidores sin que se dieran cuenta de que no era hombre? ¿Cómo reaccionaría la prensa moderna si una historia como esa llegara a sus oídos?